dentro de 8 días tratamos una doctrina. Ojalá, voy a hacer todo lo posible por tratar la doctrina de las escrituras para que haya uniformidad. De pronto no va a haber una doctrina acerca del diezmo y de la ofrenda, aunque sí la hay, pero no es más doctrina, sino es como... Lo que pasa es que dentro de la Biblia hay cosas que son casuísticas y otras que son doctrina, que pasó del antiguo al nuevo y que practicamos hoy, ¿cierto? Y entonces va a ser difícil, pero vamos a tratar de unificar. Pero hoy vamos a hablar acerca de ese hábito con la palabra del Señor. Y quiero hablar más puntualmente de practicando la palabra. Practicando la palabra. Y déjeme hacer una ilustración. Dice que cierta madre exhortaba a su hija y le decía: hija, estudia la lección dominical. Y finalmente le trajo la Biblia de su mamá llena de polvo y le dijo: ven a estudiar la lección de la escuela bíblica, léela aquí en la Biblia de tu madre y después te podrás ir a jugar. Y la niña le dice: si tengo que estudiar mi lección, la voy a estudiar, pero quiero estudiarla en la Biblia de mi abuelo. Y ella le dice: pero ¿por qué quiere leerla en la Biblia de su abuelo si las dos Biblias son lo mismo? Y ella le dijo: no, mamá, las dos Biblias no son lo mismo, yo quiero leerla en la Biblia de mi abuelo. Y la mamá le dice: pero ¿por qué quiere leerla en la Biblia de su abuelo? Dice: porque la de mi abuelo es más interesante. Y ella le dice: ¿por qué? Si tienen el mismo contenido. Y la niña con su suspicacia le dice: es que yo creo que la de mi abuelo es más interesante porque él la lee más que la suya. Y eso nos pasa a nosotros a veces. Yo a veces pienso que no sé cuál Biblia es la que está leyendo la congregación, pero en particular la Biblia que yo leo me parece demasiado interesante. Por eso he formado el hábito de leerla. Ahora, hablar acerca de practicar la palabra como hábito es bien difícil. Es bien difícil, ¿por qué? Porque tener el hábito de practicar la Biblia no es de la noche a la mañana, pero tampoco es imposible. Los que casi no estudian dicen que para formar un hábito, para sembrar ese acto del cual les hablé, se requiere más o menos 3 meses. Pero ahora último escuchamos la teoría de un psicoterapeuta pastor de las Asambleas de Dios, y él dice que para formar un hábito que quede formado en la vida de una persona se necesitan mínimo 2 años. Escuche eso, 2 años. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que necesitamos por lo menos 2 años para poder dejar formado un hábito en nuestro carácter. Y cuando ya queda formado en el carácter, vamos a encontrar un buen destino. Yo soy muy, llamémoslo, no estudioso para que no suene tan presumido, pero sí me gusta estudiar bastante la Biblia y cómo estudiarla. A veces es difícil porque se encuentra uno con la teología difícil de entender. Pero
me dejó pensando una pregunta que me hicieron en las escuelas bíblicas acerca de una persona que duró 5 años en una iglesia. Escuche esto: 5 años en una iglesia, pero que después se fue y hoy en día está, se puede decir, no sé si apartada de Dios o no sé cómo decirlo, pero me enfoco en la pregunta que me hicieron, que qué pasaba en esa persona que duró 5 años en la iglesia, pero que después se apartó. Y entonces me puse a pensar, y entra este tema acerca de la palabra de Dios. Y la pregunta que yo quiero que nos contestemos hoy todos nosotros es esta, mire: es cómo formar el hábito de practicar la palabra. ¿Cómo lo vamos a formar? Y usted va a encontrar que hay muchas cosas que nos van a ayudar a formar los hábitos, pero hay cosas puntuales, hay cosas muy puntuales. Ahora, yo quiero que usted esté motivado para formar unos hábitos. ¿Qué me lleva a mí a motivarme a formar los hábitos? Por ejemplo, Efesios 4:14. Voy a tocar unos textos bíblicos. Efesios 4:14. Efesios 4:14. ¿Qué dice Efesios 4:14? Si me lo regala allí en la pantalla. En la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerlo ahí, lo leemos en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Colócalo en la Nueva Traducción Viviente. Mire, ¿por qué debemos nosotros cosechar hábitos? ¿Por qué es importante que usted coseche hábitos? Dice: entonces ya no seremos ¿qué? Inmaduros. ¿Como quién? Como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejamos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Mire la importancia de nosotros madurar, de nosotros formar hábitos, porque ya no seremos como niños. Un niño se deja engañar ¿qué? Fácilmente. Usted a un niño lo engaña con un ¿qué? Con un dulce. Con un dulce lo engaña. Cuando usted no madura en la palabra, cuando usted no forma el hábito de la palabra, usted es muy fácil de engañar. Y le voy a decir algo: no necesariamente usted es fácil de engañar en las cosas de la palabra. Cuando usted no practica la palabra, cuando usted no forma los hábitos, es fácil de engañar en todas las áreas, en todas. Mire, yo le voy a decir algo. ¿Cuántos menores de edad hay aquí? Levanten la mano. 1, 2, 3. ¿Cuánto tiene usted? 16. Bueno, ya está bien, volantona. ¿Cuánto tiene Sara? ¿Cuánto? 12. Ah, no, ella sí está bien niña. Póngame cuidado. Nosotros tenemos que mirar la importancia. ¿Por qué le digo? Porque cuando usted no forma hábitos, aunque aquí dice que seremos llevados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, la palabra correcta es doctrina. Pero la palabra doctrina no solamente se usa en el ámbito ¿qué? Eclesiástico.
La doctrina es una serie de enseñanzas acerca de un tema. Por ejemplo, ¿cómo querían adoctrinar a nuestros hijos hace 5 años atrás? Que se tuvo el gobierno que poner firme y todas las autoridades eclesiásticas se tuvieron que parar firme para que no salieran a la sociedad unas cartillas que traían una doctrina de ¿qué? De identidad de género. ¿Y qué era lo que había en esa cartilla de identidad de género? Pues que si a su hijo a los 10 años le daban ganas de volverse hombre, pues entonces tocaba respetárselo. Eso venía en las cartillas. Y entonces es una doctrina que no está en Latinoamérica. ¿Esa doctrina dónde está? En Europa. ¿Sí? En Europa eso está, y eso ya es una doctrina normal, y allá hacen lo que quieren y se vuelven a la hora que quieren y se convierten en hombre o mujer a la hora que quieren, y el gobierno lo respalda porque ya está la sociedad ¿qué? Adoctrinada. Y aquí querían meternos esa doctrina. Entonces es importante que usted desarrolle ese hábito en la palabra. De lo contrario, usted va a ser inmaduro en muchos temas y cualquiera lo va a poder ¿qué? Engañar. Por ejemplo, en cosas tan sencillas como venga, tómese una, que eso no lo va a mandar al infierno, tómese una. Pero usted lo que le tiene miedo es al pastor. Y le voy a decir algo: esa persona lo está engañando con una mentira o con una verdad cuando le dice eso. A ver, diga, alce la mano los que dicen que es una mentira. Con una verdad. Porque es que usted tiene que dejar de hacer las cosas no porque el pastor le dice, sino porque usted a través de la palabra ¿qué? Lo entendió y maduró ese concepto, y entonces ya formó el hábito. Por ejemplo, si usted me pone a decirme a mí, yo tengo 26 años en el evangelio, pero los primeros 4 o 5 años yo seguí tomando cerveza, aguardiente, que era que me gustaba a mí. Pero ahora no es que vaya, salga y tome ahorita porque como el pastor duró 5 años, entonces usted también vaya. No. Yo lo que le estoy queriendo decir es que en los inicios del cristianismo suelen suceder esas cosas. ¿Por qué? Porque desde un principio no nos enseñan a formar hábitos. Entonces es importante que usted los forme. Entonces, ¿cómo formamos nosotros esos hábitos? Necesitamos formarlos. Ahora, quiero darle otro versículo para motivarlo. Mateo 4:4. Mire esto. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de ¿qué? De cada palabra que sale de la boca de Dios. Escuche esa declaración tan importante. ¿Por qué tenemos que tener el hábito de la palabra? Porque es que no solamente de pan vive el hombre. Escuche lo que le voy a decir. Usted no solamente vive por comer frijoles con chicharrón, por comer aborrajado, por comer pollo a la bróster. Usted solamente no vive de eso. Si usted es de los que tiene en su cabeza que usted, si no come alimento, se muere, eso es una verdad, pero es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque usted como cristiano tiene que entender que usted no solamente alimenta el cuerpo, sino que alimenta ¿qué? El alma. Hay algunos que hemos aprendido a alimentar más el cuerpo que el alma. Hay otros que han alimentado más el alma que el cuerpo, y así sucesivamente. Por eso es importante que usted forme el hábito de la palabra. Voy a darle más motivos. No he comenzado a predicar el texto. Hechos 20:32.
Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder ¿para qué? Para edificarlos y darles una herencia junto a todos los que Él ha consagrado para sí mismo. ¿Qué es lo que hace la palabra en nosotros? ¿Nos qué? Nos edifica, nos edifica. Y esto sí que es bien importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hoy está edificando a la sociedad? Las redes sociales. Sí, la tecnología ahí va, pero las redes sociales es lo que está edificando. ¿Cuántos de los que están aquí se están leyendo un libro de ética? Bajen la mano. ¿Sí ve? ¿Cuántos de los que están aquí se están leyendo un libro de ortografía? Bajen la mano. ¿Sí? Pero si yo pregunto, ¿cuántos de los que están aquí tienen Instagram? Pues todos. ¿Cuántos de los que están aquí tienen Facebook? Todos. Y eso que esas ya son las más obsoletas. Ahorita tenemos X, tenemos ¿qué más? A ver, ¿me ayudan? TikTok, ¿qué más? Todas esas, ¿sí ve? Entonces, eso es lo que está edificando. Mire, yo le voy a decir algo. Tengamos cuidado. Nunca había querido ver con exactitud qué edifica la vida sexual. ¿Alguno de ustedes ha leído algo que edifique su vida sexual? La pastora. Por eso me tiene andando así, el pianito. ¿Sí ven? Y le voy a decir algo. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque lo quiero motivar. ¿Qué es lo que edificaba la vida sexual de los hombres y de las mujeres hace 30 años atrás? ¿Qué era? Hasta había un periódico que era bien obsceno, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese periódico que traía? La vea, sí, usted la miraba porque se acuerda. ¿Sí ve? Bueno, ahí es que ahí donde uno los pilla. Mire, y de eso voy a hablar, porque de eso se trata el hábito de la palabra. Usted jamás va a recordar algo que usted no practicó. ¿Sabe qué edificaba la vida sexual de los hombres y las mujeres hace 30 años? La vea y las revistas pornográficas. ¿Sabe qué está edificando la vida hoy de los esposos y de las familias? Las redes sociales, donde la pornografía abunda por todo lado. Y no me abran esos ojos así, porque yo sé que es cierto. ¿No ve que yo tengo Facebook, yo tengo Instagram? Y si yo no tengo al Espíritu de Dios para decirle a ese pantallazo no, ahí me fui. Y se lo digo yo como pastor, que tengo Facebook, Instagram, todas esas cosas, y los mismos pantallazos que le han salido a ustedes me salen a mí. Y usted decide si se queda ahí o no. ¿Sí ve? Entonces todas esas son cosas que tienen que motivarnos. Ahora sí quiero que entremos en materia, porque vamos a hablar acerca de cómo nosotros formamos el hábito de practicar la palabra. Ahora, quiero motivarlo aún más. ¿Por qué debemos nosotros practicar el hábito de la palabra? Vamos a mirarlo. Vamos a abrir la palabra en la carta del apóstol Jacobo. ¿Listo? ¿Dónde está la carta del apóstol Jacobo? ¿Sí han leído la carta del apóstol Jacobo? Yo la he leído varias veces, hasta he predicado de ella. ¿Cómo? La carta del apóstol Jacobo. ¿No le enseñaron ese libro en la Biblia? La carta del apóstol Santiago, que es el mismo Jacobo. ¿Sí?
Bien, entonces dice, acuérdense que yo les hablé, mire, aquí voy a tratar de ser maestro y predicador a la vez. Hoy mi sermón va a viajar en esos dos, voy a ser predicador y maestro. Yo les hablé acerca de Jacobo, que era el medio hermano de ¿quién? De Jesús, ¿cierto? Y que fue uno de los líderes prominentes de la iglesia primitiva. Cuando yo digo líderes prominentes, es que fue uno de los hombres más que letrados. Cuando usted lee los eruditos de la Biblia, cuando yo digo los eruditos, son los más estudiosos, los que estudian la gramática bíblica, bueno, todas esas cosas que son profundas. Dicen que el que lee Santiago es como si estuviera leyendo los proverbios en el Antiguo Testamento, porque Santiago no escribe en un género epistolar, sino que Santiago escribe como unos dichos que son importantes para la vida de nosotros. Y entonces Santiago va a escribir acerca de la palabra. ¿Por qué? Porque Santiago tuvo que definir muchas cosas como líder prominente de la iglesia naciente, porque cuando usted se da cuenta en Hechos, cuando se viene el concilio de Jerusalén, ¿cuál es el concilio de Jerusalén? Que todas las iglesias que Pablo les predicaba eran gentiles, y entonces los duros estaban en Jerusalén, pero tenían las creencias judías muy arraigadas. Y entonces Pablo viene y dice: no, el Señor me dio el ministerio de los gentiles y ellos también están creyendo. Y entonces se reúnen todos y dicen: ay, qué gracia tan bonita, Dios está revelándosele a los gentiles. Y entonces ellos se tienen que poner de acuerdo y dicen: pero no los podemos nosotros mandar circuncidar, ni los podemos. Y entonces se ponen acerca de varias cosas y definen 4 cosas. ¿Ustedes se acuerdan de algunas cosas que definieron por ahí? Algo que tiene que ver con los muertos. ¿Qué más? Eso está por ahí en Hechos. Eso. Y entonces ellos se ponen de acuerdo, pero el que toma esas decisiones, ¿quién es? Santiago, Jacobo, porque era un hombre instruido en la palabra, era un hombre profundamente en la palabra. Entonces no hay nada más bonito que hablar del hábito de la palabra de un hombre que realmente sentía la palabra y que él se puso a mirar lo que la palabra de Dios hacía y él llegó a una conclusión. Y él decía: la iglesia tiene palabra, pero ¿cuál es el problema? Que no la practica. Ahora, ¿por qué no la practica? Porque no se ha formado el hábito de practicar la palabra. Y entonces vamos a mirar lo que dice Santiago 1:19. Mire lo que dice Santiago 1:19, ahí en la Nueva Traducción Viviente. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para ¿qué? Para enojarse. ¿Cuántos son lentos para enojarse? Dice: el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Escuche lo que dice esto. Dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar ¿qué? Escuche, voy a leer este versículo nuevamente por amor a los que están distraídos.
Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Dice el versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Versículo 23 dice, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Amén. Y yo quiero dejar esta primera verdad que se convierte en un llamado que nos hace Santiago, y es el siguiente, y es que estamos llamados a hacer ¿qué? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Pero esa bendición, ¿por qué va a venir? Por practicar la palabra. Entonces yo le hago una pregunta: necesitamos sí o sí desarrollar y formar el hábito de practicar la palabra. Y este texto nos va a mostrar por lo menos tres formas muy sencillas o tres acciones que nos llevarán a practicar el hábito de la palabra. Y vamos a mirar la primera. La primera acción que nos lleva a practicar la palabra, ¿cuál es? Escuchar la palabra. ¿Cuántos de los que están aquí escuchan la palabra? Amén. Vamos a mirar qué es escuchar la palabra, porque una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Pero usted puede escuchar, mas no puede oír. Y escuche, le voy a decir esto: usted puede escuchar muchas cosas, pero difícilmente usted escucha la palabra. Y vamos a mirar por qué. Entonces mire lo que dice Santiago, y quiero que miremos esto, y es lo siguiente: recibir la palabra tiene que ver con el oído, aquí, con este sentido, el oído. Y entonces, escuchar la palabra, más que escuchar la palabra, ¿qué es? Ahorita lo dijo mi esposa en el devocional. Escuchar la palabra es más que escuchar la palabra, es escuchar la voz de ¿quién? De Dios, es escuchar la voz de Dios. Y entonces, mire lo que dice Romanos 10:17 en la Nueva Versión Internacional. Romanos 10:17. Así que la fe viene ¿cómo? ¿Resultado de qué? De oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es ¿qué? La palabra de Cristo. Entonces fíjese, todo lo que usted va a creer, ¿por dónde va a entrar? Por el oído, por el oído. Esa voz de Dios que usted debe escuchar va a entrar por el oído. Pero mire lo que dice Santiago en el versículo 19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y entonces mire, quiero que miremos aquí en esto de escuchar la palabra, porque por ahí comienza el hábito. Y es que debemos tener una buena actitud para recibir la palabra. Escuche,
tener una buena actitud para recibir la palabra. Cuando usted mira la parábola del sembrador, los que han escuchado la parábola del sembrador, ¿sí la han escuchado alguna vez? Que el sembrador salió a sembrar y lanzó la semilla, y la semilla cayó allí, cayó allí, cayó allí, y la coloca en 4 ¿qué? Terrenos. Cuando dice que salió y lanzó la semilla, se está refiriendo a la palabra. Y es que el sembrador sale a sembrar, y entonces el sembrador soy yo en este caso, que está sembrando la palabra. Todos la están escuchando, pero el Señor la clasificó en 4 terrenos. Y miremos algo, porque es que aquí Santiago, como él es el proverbista del Nuevo Testamento, él debe tener en cuenta lo que Jesús enseñó. Y mire lo que dice: para poder tener una buena recepción, tengo que estar en silencio. Escuche eso. Yo tengo que estar en silencio. Mire, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Yo le hago una pregunta: ¿usted puede oír bien cuando alguien le está hablando? Es difícil, ¿sí o no? Es difícil. Mire, usted en el culto tiene que luchar para concentrarse, porque primero usted tiene una distracción, que es la persona que está a su lado. Si usted se dejó distraer de la persona que está a su lado, usted se está perdiendo la palabra, usted se la está perdiendo. ¿A usted no le pasa? A mí me ha pasado, algún día le va a pasar a usted, que usted sale del culto y usted llega a la casa. A mí me pasaba cuando yo no era predicador, sino que estaba sentado allá, y yo estaba así, y unas veces era yo y unas veces era mi esposa. Yo a veces llegaba y le decía: uy, ¿sí escuchó lo que dijeron? Esa vaina tremenda. Y dice: sí, yo no lo escuché, pero ella estaba ahí. O muchas veces era ella que me decía: uy, amor, ¿sí vio lo que dijo el pastor, esa palabra allá en el libro de Apocalipsis, que dejaste tu primer amor? Y yo le digo: yo no estaba ahí, yo no lo escuché. Escuche lo que le estoy diciendo. Usted puede venir al culto, pero usted no está escuchando la palabra, porque usted se deja distraer muy fácil. Y entonces él está diciendo que tenemos que nosotros estar en silencio. Ahora, ese silencio que nos está pidiendo Santiago es uno de los que va a hablar mucho del qué, del mundo. Usted se pone a analizar a Santiago, y Santiago también habla mucho de controlar qué, la lengua. Dígale al que está a su lado: controle la lengua para que oiga mejor. Dígaselo. Controle la lengua para que oiga mejor. Escuche, si hay algo que no lo está dejando oír a usted la voz de Dios, es su misma lengua. Porque a veces usted habla hasta por los codos, que cuando usted tiene que escuchar la palabra de Dios, ¿cómo está su mente? No está, sencillamente no está. Mire, yo le voy a decir algo: usted se levanta, sale, habla con sus amigos, habla con su esposa, habla y habla y habla todo el tiempo. ¿Qué tanto escucha usted? Mire, si usted se pone a hacer y hacer una medición, va a quedar usted aterrado de la cantidad de palabras que usted habla y de lo poco que usted escucha. Y eso nos sucede a los seres humanos. Por eso Jesús, cuando suelta la parábola, él inicia con esta palabra. Él dice: oíd. Y si usted se pone a mirar los profetas, ¿qué decían los profetas? Es que teniendo oídos, y cuando tienen oídos, oyen ¿cómo?
pesadamente, pesadamente. Es difícil. Mire, si usted quiere formar el hábito de la palabra en usted y de practicarla, usted tiene que empezar a aquietar su mente para poder escuchar la voz de Dios. Porque yo le digo algo, la distracción está aquí. Y entonces una niña que pase así corriendo ya lo distrae. A usted lo distrae que la hermana que está al lado está roncando. Porque la hermana, usted la escuchó y ya usted, y ya, se fue la mente, se fue. Ahora, ¿qué de las distracciones que no se miran, pero que están ahí? Usted se vino para el culto, pero usted se trajo el negocio para el culto. Y a usted le pareciera estar escuchando la máquina. Pero usted está escuchando en la palabra. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que usted no va a poder escuchar si usted no desarrolla. Mire, él está diciendo a una comunidad que hablaba demasiado, y él se los pilló y dijo: esta gente habla mucho, vive muy embolatada, viven a un ritmo muy, muy rápido, y cuando Dios quiere hablarles, Dios habla, pero ellos no escuchan. Mire, yo soy consciente de que muchos años Dios me habló, pero yo no lo escuché. ¿Qué le ha venido diciendo Dios en estos años? Si usted difícilmente lo escucha. Ahora, esto de escuchar la palabra no es solamente en el culto. Usted tiene que desarrollar el hábito de escuchar la palabra en su casa. Nosotros no podemos ser los cristianos que solamente escuchamos al pastor predicar. No, yo les doy carta abierta. Escuchen a un predicador diferente. Escuchen pero escuchen a un buen predicador. No vayan a coger esos motivadores que utilizan un versículo para cogerle las emociones a usted y ponerlo allá arriba. No, escuchen un predicador que le saque la piedra. Que usted diga: uy, este man me sacó la piedra porque es que me está diciendo la verdad. ¿Sí tienen ese hábito de escuchar ustedes la palabra de Dios? ¿O solamente se supeditan al culto? Eso es lo que está diciendo él aquí. Ahora, no solamente él dice que tenemos que tener silencio. Mire lo que dice aquí: debo estar calmado. Debo estar reposado. ¿Sabe cuál es el síndrome de esta sociedad? Que vive como agitada, afanada. Y es difícil que usted escuche la voz de Dios allí. Es difícil. Por eso él está diciendo ahí mismo en ese versículo, le dice: lentos ¿para qué? Para enojarse. Mire lo que le voy a decir: cuando estoy molesto, estoy emocionalmente a la defensiva. Pastor, explíqueme eso. Si usted se metió una legada con su esposa antes de llegar al culto, sépalo que usted se va a perder el culto. Se lo pierde totalmente, porque usted llegó como agitado, usted llegó tensionado, y usted escucha al predicador, pero está pensando en la legada que se metió. Si la embarró, si le pido perdón, si no le pido perdón, es que ella tiene la culpa, es que siempre lo mismo, lleva un año con las mismas, y es que yo le he venido diciendo, y es que yo no sé qué, y vienen al culto y ¡puf!, se lo pierden. O le tengo una mejor. Porque no solamente debemos estar calmados, sino mire lo que dice el versículo 21, porque esto va conectadito. Así que quiten de su vida todo lo malo. ¿Qué debemos hacer cuando vamos a escuchar la palabra? Debemos estar limpios. Porque ¿sabe cuál es el problema? Nos metimos la legada con la esposa. Escuche. Y llegan al culto y no escuchan. Y lo que escuchan, como están llenos, no sé de qué, ¿sabe qué escuchan? Al pastor.
Yo por allá no vuelvo. Es que el pastor no hace sino echarme vainas. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios me llamó a mí hace 26 años para echarle vainas a usted? Eso es una mentira. Dios me llamó a mí hace 26 años a prepararme para predicarle a usted la palabra. Allá usted, si usted está lleno de basura, si usted está lleno de cosas malas, que cuando usted viene aquí y escucha el mensaje de Dios, usted lo que está escuchando es al pastor. Y como está lleno de cosas malas, cuando usted escucha, usted, ay, es que el pastor me está echando es vainas. Eso es el resultado de no tener un hábito de escuchar la palabra. Y así hay mucha gente, yo no sé en esta iglesia, pero que las hay, las hay. Mire lo que está diciendo él ahí. Así que quítese todo lo malo, dice, y acepten cómo debemos aceptar, cómo debemos escuchar, con humildad. Pero escuchar con humildad solo se logra cuando usted puede hacer silencio, cuando usted está calmado, cuando usted está limpio. Pastor, ayúdeme. Yo le quiero ayudar. Mire, el domingo usted debe preparar el culto el sábado usted debe preparar el culto del domingo. ¿Qué le estoy diciendo? Esto lo logré ya hace varios años. Pero si usted es el que lleva ese ritmo de vida acelerado y usted llega el domingo y usted dice no, si usted llegó el domingo aquí y usted dice no, yo más bien me hubiera quedado trabajando, usted no escuchó a Dios jamás, jamás lo escuchó, porque usted tiene su mente ¿a dónde? En el trabajo, en el trabajo. Lo más sano es que usted diga: el sábado trabajo hasta las 9 de la noche y me desconecto de todo, hasta el celular lo apago. Porque yo le voy a decir algo. ¿Sabe cuál es el problema de los cristianos de hoy en día que tienen un negocio? Que dan el número telefónico personal y son las 10, 11 de la noche. Oiga, ¿será que usted me aparta un turno para mañana? ¿Será que, uy, amor, tengo 5, 10, 15 turnos, vea, 20 turnos para mañana? Y usted se viene, uy, 20 turnos frente al culto. No, 20 turnos. Eso no lo deja escuchar la palabra. Ahora, yo no lo estoy juzgando. Así era yo. ¿Qué entendí yo? Que la voz de Dios tiene un lugar especial en mi vida. ¿Por qué? Porque es el alimento, es lo que edifica mi espíritu. Así como usted, yo le hago una pregunta. ¿Usted siente hambre a las 10 de la noche? ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? Usted va y come, hombre. Usted va y come. Yo le hago una pregunta. Cuando su espíritu le pide comida, ¿usted qué hace? ¿Ah? Ahí es donde está el problema, que no estamos escuchando como debe ser. Entonces, si yo quiero formar ese hábito, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Escuchar la palabra. Pero para poderla escuchar necesito, primero, estar calmado. Segundo, estar limpio. Tercero, recibirla con humildad. Necesitamos eso. Si no lo hacemos, créame que usted se está perdiendo la palabra de Dios. Se la está perdiendo. Ahora, dice aquí, ¿qué tanto estamos escuchando la palabra? Dice, nos convertimos en lo que escuchamos diariamente. Y entonces de ahí nace Mateo 12:34. ¿Qué dice Mateo 12:34? De la abundancia del corazón habla la boca. Eso es. Si usted, mire, el Señor está dándole duro a los fariseos y dice: camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto?
Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Ahí está. Si usted es de los que se tuvo una discusión y usted sacó y golpeó con su boca, ¿qué es? Usted no está escuchando la palabra. Si usted tiene problemas con su cónyuge porque su cónyuge le sube el volumen así y le agrega otras palabras así de gruesas, es porque eso no está escuchando la palabra. Olvidamos lo que escuchamos. Escuche, el 95% de lo que escuchamos en 72 horas se olvida. Escuche lo que le voy a decir. ¿Sabe por qué la iglesia está metida en tantos problemas? Porque no hemos desarrollado el hábito de la palabra. Y es que el hábito de la palabra no es solamente escuchar, porque aquí viene lo segundo. Esto va pegadito a lo segundo, mire. Y es que la segunda acción que nos lleva a la práctica es estudiar la palabra. Y entonces en el ámbito de estudiar está la lectura. La lectura. Y escuche lo que le quiero decir. Versículo 22. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan. Vea, le voy a decir algo. En otras palabras, si usted no estudia la palabra cuando sale de aquí o en sus tiempos libres o en su casa, usted se está engañando. Porque yo le hago una pregunta. En este espacio de 2 horas y media, casi 3 que estamos aquí, ¿estudiamos la palabra? ¿Ustedes qué dicen? No. Aquí solamente se está ejercitando un sentido. ¿Cuál es? El oído. Escuchen. Los que logran escuchar y los que no. ¿Sí ve? Entonces él dice, no solo escuchen la palabra de Dios, sino que tienen que ponerla en práctica. Entonces arrancamos que estudiar la palabra empieza por leer. Mire, leer la palabra es vernos en un espejo. Pero escuche lo que le voy a decir. Versículo 23. Le dio sea al hermano, vea, ya se distrajo. Versículo 23. Versículo 23. Dice, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, escuche, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Versículo 24. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Hagamos eso en la práctica. Este es el espejo, ¿cierto? Eso es lo que comúnmente hacemos. Usted va al espejo y usted se mira y se va. Y usted se olvida de cómo es su rostro. Pero mire lo que está diciendo el texto bíblico. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas. Entonces tenemos la costumbre de vernos así. Y cuando él se está refiriendo al espejo, ¿a qué se está refiriendo? A la palabra. Entonces, la persona que viene al culto pero no escucha la palabra es la que coge la Biblia y hace así. Y la vuelve a abrir el otro domingo. Y vuelve y tal. ¿Sí ven? Entonces, frente a eso que está pasando, frente a esa acción de ver la palabra así y volverla a cerrar y volverla a abrir en el culto, mire lo que él dice en el 25. Pero si miras atentamente en la perfecta, ¿qué? Ley. Entonces, ¿qué es mirar atentamente?
¿A usted no le ha pasado que usted se queda más de 5 minutos en un espejo y qué empieza a ver usted? Eso, defectos, y usted empieza, y usted como que se arrima más, y usted, ¿sí o no? Así es. Y ni que las mujeres cuando se están vistiendo, cuando te tiene un espejo uno grande así, ¿sí o no? Bueno, entonces eso es lo que está queriendo transmitirnos el texto bíblico, que nosotros no podemos coger la palabra como el espejo y mirarla así y ya. No es que se nos olvida cuando usted empieza a estudiarla y usted dice, y usted empieza a mirar, ella le empieza a mostrar ¿qué? Sus defectos, le empieza a mostrar cosas que usted, si la miró así y se olvidó. Usted tiene que mirarla más atentamente. Entonces ahí es cuando entra que usted no solamente escucha, sino que usted se concentra. Usted va a examinar su vida a través de la palabra, porque cuando usted estudia la palabra lo examina a usted. ¿Cómo voy yo a practicar lo que no conozco? Mire, eso es algo que yo como pastor me cuestiono todos los días, porque yo no le puedo exigir a usted lo que yo no le he enseñado. Pero yo le digo, entonces, ¿cómo hago, Señor? Y Él me dice, no, es que usted les está enseñando a estudiar la Biblia. Que ellos no la estudien ya es otro problema. Entonces ahí está la respuesta a la persona que duró 5 años en la Biblia, en la iglesia, pero nunca cambió o nunca se quedó o nunca permaneció. ¿Por qué? Porque miraba rápido, pero no desarrolló el hábito de estudiar. Mire, hay gente que lee, pero no tiene el hábito de leer. ¿Sí ve? Hay gente que lee, pero no tiene el hábito de leer. Es que cuando usted lee para estudiar la Biblia es muy diferente. Hay gente que coge la Biblia y la hojea y lee por ahí 1, 3, 4, 5 versículos máximo y ya le parece como aburridora, ya como que no tiene sentido, ya como no, le da sueño, bueno, todas esas cosas que suceden. Cuando eso está sucediendo en alguien es porque no está el hábito, no está el hábito. El hábito es leerla. Pastor, ¿cuándo sé que yo tengo el hábito de leer la Biblia? Cuando usted se puede leer 2 o más capítulos diarios de la Biblia. ¿Qué es un capítulo? Me leí el Salmo 1, mañana me leo el Salmo 2, pasado mañana me leo el Salmo 3, pasado mañana me leo el Salmo 4. Cuando usted menos se dio cuenta, leyó ¿qué? Los salmos. Y entonces usted arranca Proverbios 1, Proverbios 2, y usted arranca. Ahí usted empezó a mirar la ley como atentamente. Escuche lo que le voy a decir. Una persona, porque aquí viene otro, lo primero es leer. Lo segundo, la persona que desarrolla el hábito de estudiar es la persona que toma nota. Y aquí sí que nos va a dar duro esto. ¿Por qué? Porque si usted no toma nota aquí en el culto, donde todo se le está tratando de dar ¿qué? Mascadito, es imposible que usted coja la Biblia y la estudie y haga sus propias notas. Es difícil, yo se lo voy a decir. Pastor, ¿usted por qué dice eso? O sea que nadie puede leer la Biblia, solo usted tiene el derecho. O sea que usted está... No, saque esa basura de la mente. Yo se lo digo por experiencia propia. Yo los primeros 10 años no le escribí una sola letra a mi pastor. Yo decía ni me interesaba, porque hasta mal me caía. Pero cuando me di cuenta
que yo era solamente un espectador de la palabra, y cuando empezó mi hogar a pasarme factura, ¿qué es la factura que me pasaba el hogar? Pues que yo preferiría ir a mis amigos, yo preferiría ir a jugar billar, yo prefería ir a jugar cualquier cosa y dejar a mi esposa plantada, la que me iba a acompañar toda la vida. Pastor, ¿y de dónde usted pudo quitar ese hábito? Cuando empecé a ¿qué? A tomar nota. Entonces yo iba a las conferencias de parejas y yo tomaba nota. Y yo decía, venga, ¿cómo es que? Y empecé, ¿y de dónde dice eso? Venga. Y empecé, y la palabra empezó a entrar. Y empecé a estudiar. Yo le hago una pregunta. ¿Es usted la persona que se pone a leer la Biblia en la casa y hace sus propias notas? Ahí estamos mal. Porque según este versículo, esta perícopa que estamos leyendo, esta porción de la palabra que estamos leyendo, que termina con esto, mire: entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Yo le voy a decir algo: Dios nos bendice por sola misericordia. ¿Usted se ha puesto a pensar en esas iglesias grandes que crecen y tienen recursos y todo eso? Y que a veces uno critica y uno dice, eso es que no sé qué, eso es que sí sé cuándo. Mentira. Esas iglesias son iglesias que se han disciplinado a estudiar la palabra. Son iglesias que han entendido que no solamente con escuchar, sino que hay que estudiar. Entonces yo me pongo a mirar. Nosotros arrancamos en Cumaral, 15 personas en las escuelas, pero se congregaban como 300. Y el pastor dijo, no, esto así no funciona. Dijo, nos toca pasar a todo mundo por las escuelas bíblicas. Pues empezamos a hacer campañas de estudio, dele. Alcanzamos a tener 145 personas en las escuelas bíblicas, casi la mitad de la iglesia. Usted va y mira hoy, y en las escuelas hay casi 250 personas estudiando, y usted mira la congregación floreciente y creciendo. ¿Qué le estoy queriendo decir? Esto jamás se va a llenar de almas para irse para el cielo si nosotros, los que estamos aquí, no empezamos ¿a qué? A estudiar. Porque cuando usted estudia, usted crece, y el que se le arrima, usted lo hace ¿qué? Crecer. Usted tiene que empezar a estudiar la Biblia, a estudiarla. No solamente viene y escucha, listo, ya tiene una parte, pero usted tiene que empezar a estudiarla. Ahora, pastor, ¿qué me motiva a mí a estudiar? Mire, Juan 5:39. Si lo tiene en la Biblia de las Américas, mejor. Examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí el Señor estaba hablando siempre a los fariseos. Estudiaban la Biblia, pero no creían en Jesús. Y la estudiaban, pero no creían en Jesús. Al cristiano de hoy en día le pasa lo mismo, pero con una connotación diferente. Estudiamos la Biblia, pero a veces no hacemos lo que Jesús dice que hagamos. Entonces ahí es donde viene el problema. Ahora, ¿por qué nosotros se nos dificulta estudiar? Porque no tenemos clara la promesa. ¿Cuál es la promesa? Mire, voy a nombrarles por lo menos dos promesas importantes. Voy a nombrarles una y en el punto siguiente la otra. Josué 1:8.
este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él como día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Y ahí es donde está, escuche, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Sí se da cuenta dónde está la promesa? La promesa está, pero por encima de la promesa está que él debería estudiar esa palabra cada 8 días. ¿Cuándo? Día y noche, día y noche, día y noche. Mire lo que hacía la gente de una provincia llamada Berea, Hechos 17:11, que eso es lo que debe hacer la iglesia del Señor en estos tiempos. En la Nueva Traducción Viviente o Nueva Versión Internacional, cualquiera de las dos, dice: estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que estuvieron muy dispuestos ¿a qué? A recibir el mensaje, y todos los días, ¿qué hacían? Examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que el pastor les anunciaba. ¿Sí? Eso no es que yo me lo inventé, es que el apóstol Pablo se vio enfrentado a eso. Los de Tesalónica eran rebeldes. Pablo les predicaba y sonó, pero estaban los de Berea, que eran unos creyentes más nobles para recibirla. Y acuérdese lo que hablamos de Santiago, que para poder recibir la palabra tenemos que tener humildad. Y entonces esa gente examinaba, mire, ellos examinaban. ¿Qué hacía esa gente? El pastor predicaba, el pastor Pablo predicaba y llegaban a la casa. Y toda la semana estudiaban a ver si lo que Pablo les había predicado el domingo era verdad. ¿Ustedes están convencidos que lo que yo les predico es verdad? ¿Ustedes qué dicen? Estudien y convénzase por sí mismos. Tengan una experiencia con el Espíritu Santo y digan: oiga, verdad, esto sí es verdad. ¿Sí ven? La Biblia es para estudiarla sistemáticamente. Nosotros no podemos hacer lo que hace el recién convertido. Voy a ver qué me dice Dios. Y al otro día voy a ver qué me dice Dios. Y de pronto voy a ver qué me dice Dios. Uy, cayó en Malaquías: no te robarás el diezmo. Dice: ay, no, ese no es para hoy. Y así hacemos nosotros. Con facilidad tratamos de engañar y manipular a Dios. Y cuando usted la estudia sistemáticamente, usted se va Mire, en estos días escuché a un pastor y me causó impresión, porque cogió el libro de Malaquías y le escuché el sermón, y el título del sermón era: Malaquías no te invita a diezmar. Y el hombre cogió y eso destrozó ese pasaje, diciendo que Malaquías, el que está hablando ahí acerca del diezmo, está hablando, y habló del contexto, y sí, el hombre estaba diciendo algo muy cierto, que ese texto no debemos utilizarlo para pedirle el diezmo a la gente de la congregación. Pero a lo último se metió una zafada, porque dijo: y es que ni Jesús habló del diezmo. Y yo le dije: venga, y entonces ¿dónde deja el versículo que está en los evangelios, donde él está altercando con los fariseos? Porque los fariseos diezmaban, pero tenían un libertinaje en el corazón, y Jesús les dice: ustedes diezman y está muy bien, dice, y no hay que dejar de hacerlo,
Pero ese libertinaje que tiene en el corazón es el que los tiene metidos en problemas. Entonces, cuando yo miro todo el panorama, Jesús vino y Él no predicó en contra del diezmo, y tenemos un poco de pastores predicando en contra del diezmo, y ustedes los escuchan y ustedes sufren para diezmar. Pero yo le digo algo: si usted no se pone a leer y Dios no le revela el diezmo, la ofrenda, la oración, la palabra, ¿cómo ustedes van a crecer? Usted no puede estar tomando decisiones porque este pastor dijo que sí y este pastor dijo que no. Usted tiene que ir a la Biblia y convencerse por sí mismo. ¿Eso qué requiere? Leer, tomar nota, examinar. Pero apunte lo que le voy a decir: para estudiar la Biblia tenemos que tener tiempo. Pastor, eso es lo que yo no tengo. Yo me levanto a las 4, yo jalo las tetas, la de las vacas, y a las 10 de la noche me estoy acostando, pastor. ¿A qué horas quiere usted que yo estudie la Biblia? Yo le digo algo: si usted no saca tiempo para estudiar la Biblia, usted ya se está pareciendo a las vacas. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que usted se está convirtiendo en un animal que no tiene sentidos, que no tiene percepción espiritual de lo que pasa en el ambiente, porque usted a toda hora está metido en el cuento del trabajo. Entonces, estudiar la palabra requiere tiempo. Estudiar la palabra requiere prioridad. ¿Qué es la prioridad? Ponerlo por encima de muchas cosas. Y yo en esto se lo voy a decir, que usted puede estar pensando: al pastor le queda fácil porque no es que él vive de eso. Pero yo también duré 17 años allá sentado en la iglesia. Pastor, ¿y cómo hacía? Pues los primeros 10 años no estudié porque a mí me parecía muy difícil trabajar y tener que estudiar. A mí me parecía muy difícil. Pero cuando Dios me hace el llamado al ministerio y me dice: no, es que lo quiero cambiar, lo quiero transformar, quiero convertirlo en un mejor esposo. Y convertirme en un mejor esposo, ¿sabe qué era? ¿Cuántos quieren saberlo? Amén. Alcen la mano los esposos a tomarle la foto. Escuche: convertirme en un mejor esposo era hacer cosas que jamás me enseñaron. Por ejemplo, a mí jamás me enseñaron que yo era el sacerdote de la casa. Y yo dije: ¿eso con qué se come? Que yo soy el proveedor de la casa. Mire, ayer pasó algo impresionante. Ayer volví y me vi confrontado a ser el sacerdote. Deje a Samuel peluqueando, deje a Samara peluqueando, corten el capul, y deje a mi esposa haciéndose la queratina. ¿Quién tiene que hacer eso? El sacerdote de la casa. Dígame, ¿mi papá me enseñó eso? Mi papá nos cogía una totuma y nos peluqueaba. Sale. Así era mi papá. Y entonces yo venir a tener una esposa y a tener que darle, eso es muy difícil. Si a mí no se me revela que yo como papá soy el que tengo que llevar el sustento para la casa, usted está en graves problemas. En graves problemas. Eso es practicar la palabra. Y a eso me ha llevado Dios. Pero es muy difícil. Yo se lo digo, hombres. Yo no les estoy diciendo esto para echarle vainas, sino que yo me vi confrontado muy difícil, porque a mí nunca me lo enseñaron. Mi papá nunca me exigió nada, mi mamá nunca me dijo nada. Y entonces cuando estoy al lado de una esposa y la esposa me dice: y se acabó la comida, ¿qué hay que hacer? Mándese la mano al bolsillo, y si no hay, pues vaya, trabaje, papá, para poder llevar para la casa. Entonces eso a uno se le revela es en la palabra. Porque ¿qué hacen los degenerados de hoy?
¿qué hacen? Hacer chinos. Y vaya que se lo críe su mamá, vaya que se lo críe su mamá. Irresponsables por doquier. Y nosotros los cristianos no podemos caer en eso. Practicar la palabra es saber que si yo no saco tiempo, si no saco prioridad, si no invierto en la palabra, si no me sacrifico, jamás voy a poder experimentar la bendición que Dios tiene para mí. Hoy en día nos miran, uy, rico, pastor, rico. Mire, yo le voy a decir algo. Yo fui uno de los que critiqué a mi pastor y critiqué a los pastores. Y soy pastor hoy en día. Pero quiere que le diga algo. Todo pastor tiene su noche buena. A todo pastor le llega su hora buena. Porque fueron muchos años en los que se invirtió sueño, trasnocho, viajes. Aún aquí, yo llegué y ¿qué me tocó hacer para terminar el instituto bíblico, hermana Irene? Ir a quedarme en la casa de su mamita, allá en un colchoncito en el piso. Le doy gloria a Dios por su mamita que me recibió en la casa. Ese es el pastor. Pero me tocaba irme en esa boxer, papá, aquí para allá, hace 7, 8 años que cómo era la carretera, hasta Casillas. Eso me llegaba plana la cola así. Y llegaba yo y pagaba la materia, póngale cuidado. Y todos, uy, la hora del almuerzo. Y todos se iban a almorzar y yo decía, no, la verdad es que estoy atrasado, no alcanzo a adelantarme. Mentira, yo no tenía para almorzar. Ahí me quedaba, dándole. Y los otros iban a almorzar y ahí me quedaba yo. Sacrificio. Pastor, ¿cómo hago yo un sacrificio para estudiar, para poder formar ese hábito? Yo le digo hoy en día yo me puedo comprar un par de zapatos, pero yo hoy en día me sacrifico por la palabra, el tiempo, mis hijos. Eso sucedió. Pero usted que está del lado de allá, si usted no hace un sacrificio para estudiar, para comprar una buena Biblia, para ir a un encuentro, yo felicito a las mujeres que van para el encuentro. Invertir 600,000 pesos, casi 1,000,000 de pesos, eso se lo va a recompensar Dios. Mire, yo se lo digo, las mujeres que van al encuentro son mujeres que no van a ser las mismas cuando lleguen, porque algo hace la palabra de Dios, algo hace. Así usted se ría, así usted piense que tiene que limpiarse para escuchar cosas que edifican. Y a eso van las mujeres, a que le saquen la escoria, a que le saquen todos esos chukis que no las dejan obedecer, que no las dejan someterse. A eso van. ¿O por qué cree que yo mando a mi esposa? ¿No? Y vamos a escuchar lo tercero, porque se nos fue el tiempo. La tercera acción que nos lleva a practicar la palabra es evocar la palabra. ¿Qué es evocar? Ahí está en el versículo 25. En la Nueva Versión Internacional, si me lo coloca, es tan amable. Mire lo que dice: pero quien se fija atentamente en la ley de la libertad, que da libertad, y persevera en ella, ¿no qué? No olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. Ahí está escondido el evocar. ¿Qué es evocar? Es un sinónimo de recordar, solamente que el pastor, haciendo la homilética, no coloca recordar para que todas queden por la estudiar, escuchar y evocar, porque ahí debería ir recordar. Entonces, recordar es evocar, pero el evocar tiene algo muy bonito, y es que ¿qué es lo que usted con más facilidad evoca en sus tiempos de meditación? Las cosas que buenas. Algunos que son bien amargados, pues las malas. Pero no, uno evoca cosas buenas.
Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Santiago aquí? Que usted no puede escuchar, estudiar y olvidar. Usted tiene que constantemente estar ¿qué? Evocando, evocando, evocando. Mire lo que dice el Salmo 119:97. ¿Cuánto amo yo tu ley? Dice el salmista. Todo el día medito en ella. Y ahora que dice el 119:148. Oiga, ese David era tremendo. Mis ojos están abiertos en las vigilias. Coloque otra versión. Que es ahí. Mis ojos, mire. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Coloque otra versión, la nueva versión internacional que dice, o la nueva traducción viviente, una que no haya puesto. Dice, me quedo despierto ¿qué? ¿Pensando en qué? Ese sí que evocaba la palabra. Se quedaba despierto toda la noche pensando así, pensando así. Mire, a mí me tuvo despierto todas las noches ese versículo que dice que debíamos tratarlas a ellas como vaso más frágil para que nuestras oraciones no tuvieran estorbo. Yo miré para el techo muchos años con esa palabra y yo decía, pero luego ¿qué tiene? ¿Cómo así que yo, las oraciones tienen estorbo? Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Sencillo, el Señor se reveló y me dijo, yo lo llevo a usted proyectado a ser un líder, a ser un pastor. Y entonces todo empezó a conectarse y el líder de Dios no debe ser contencioso. Dije, no debo ser peleón. Yo con mi esposa. Y entonces yo dije, no. Yo se lo puedo decir que hoy, en el 2025, no me he acostado un solo día bravo con mi esposa, ni en el 2024 ni en el 2023. Por allá a partir del 2020 de para abajo sí, porque la palabra se empieza a hacer concreción y empiezo, y entonces el Señor me dice, usted tiene que orar por las familias de la iglesia. Usted no puede estar peleando con su esposa, porque esas oraciones van a ¿qué? A tener estorbo. Entonces fíjese la madurez que tenemos que nosotros manejar. Y entonces en el hogar pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que usted más recuerda cuando usted pelea? ¿La palabra? ¿A usted le salen los versículos por los poros? ¿O a usted le sale es el pasado? Ay, ¿se acuerda? Que hace 10 años usted esto, usted lo otro, y en el 2019, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 usted viene, no. Así hay esposos y esposas. ¿Y sabe por qué es eso? Porque no estudian la palabra, porque no memorizan la palabra. ¿Se da cuenta que el hábito de practicar la palabra no es fácil? Porque uno dice, ay sí, yo voy a culto y ya. No, tenemos que escuchar, tenemos que estudiar y tenemos que evocar la palabra. Todo eso nos va a llevar a cosechar lo que nosotros mismos hemos sembrado. Coloque la frase. Quien forma el hábito de practicar la palabra cosechará la bendición que él mismo labra. ¿Usted quiere tener un hogar bendecido? ¿Qué es tener un hogar bendecido? Pastor, explíqueme eso. Tener un hogar bendecido no es tener los hijos en la universidad, no es tener casa, carro y finca. Eso no es tener, eso es tener un hogar con recursos. Tener un hogar bendecido es que usted pueda llegar y que sus hijos
aún teniendo 20, 30 años, quieran estar a su lado. Eso es un hogar bendecido. Tener un hogar bendecido es que usted llegue y su esposa lo esté esperando y le tenga la comidita caliente y usted diga: uy, mi esposa me ama, ¿cierto? Eso es un hogar bendecido. Tener un hogar bendecido es que usted pueda ir al matrimonio de sus hijos y poder hablar usted con su yerno y decirle: mi hijo, ahí le entrego la china, respétemela, mire, tal. No, los hogares de hoy en día: ¿y qué pasó con su hija? No, se voló con ese bobo, y para quitarle ese bobo de encima, eso es un problema. ¿Eso qué hogar bendecido va a ser? No, usted tiene que luchar por un hogar bendecido. Y el hogar bendecido es aquel que forma el hábito de ¿qué? ¿Dónde está? El hábito de la palabra. ¿Qué vamos a hacer con este libro? Vamos a escucharlo. Escúchenlo. Y ya les dije cómo: límpiesen, sáquense toda la basura, traten de aquietar tantico el ritmo de vida y dedíquele, si le va a dedicar el domingo, dedíqueselo con amor. Váyase ahorita y descanse allá al lado de su esposa y diga: el Señor nos va a bendecir, amor, vamos, por lo menos vamos a practicar el sábado. No es sábado, pero es domingo. Y quédese quieto, descanse al lado de su esposa, y si Dios le ha dado los modos, llévela a almorzar, llévela y dígale: camine, mija, la quiero invitar a un almuerzo. Usted todos los domingos, todos los días trabajando, todos los días, llévela. Usted está creciendo. Practique la palabra, practíquela.